Hoy no. Bueno, ya creo que podemos dar inicio a la clase. Hacemos un breve repaso. ¿Están viendo la pantalla ahora? ¿Están viendo el índice? Sí. Sí, Sí, se ve. profe. Sí, sí. Bueno, Sí. esto es lo que vimos, empezamos a ver en la clase pasada, que eran las organizaciones, el concepto de las organizaciones. Hoy vamos a cerrar con lo que es el patrimonio, el capital, recursos, la fuente de financiamiento, que es el patrimonio neto, y cerrar con lo que es la igualdad contable básica. Respecto de las organizaciones, ya habíamos visto que era un sistema social, que la idea era que son grupos de individuos que se reunían mediante, digamos, se reunían por un objetivo que tenían en común, y para poder subsanar los problemas que les implicaban alcanzar ese objetivo, combinaban sus recursos, sus habilidades, y bueno, la idea era entonces que reunidos bajo esa motivación que tenían en común podrían satisfacer sus propias necesidades. Hacer esto, desarrollar actividades, interrelacionar los recursos, se conocía como acción administrativa. A partir de ahí nació el concepto moderno de empresa, donde empresa es una unidad organizada compuesta por un grupo de humanos y recursos. Profe, disculpe, se escucha muy bajito. Bien, subimos el volumen si podemos. Les decía que los recursos se constituyen entonces, la organización empresa era un grupo de personas que se reunían conjuntamente con recursos para alcanzar un objetivo, y lo destacado de este tipo de organizaciones es que se reunían para desarrollar actividades de índole económica, ¿sí? Esta es la cualidad que tiene una empresa. Hablamos de la clasificación de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Las que tenían fines de lucro eran aquellas que tenían como objeto la obtención de ganancia, eran clasificadas como comerciales o industriales, de servicios financieras, según a qué se dedicaban. Las sin fines de lucro eran aquellas que no tenían como finalidad obtener una utilidad, y se las clasificábamos como deportivas, religiosas, culturales, asistenciales o de beneficencia. Y luego teníamos otra clasificación según la naturaleza jurídica, y decíamos que podían ser organizaciones desde el derecho privado, unipersonales o pluripersonales, y desde el derecho público teníamos el Estado nacional, provincial o municipal. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces al concepto de qué es el patrimonio, que vamos a entender como patrimonio. Una organización, para poder cumplir con todos estos requisitos, digamos, para poder cumplir con sus fines, tiene que darse una organización. Y dijimos que para darse esa organización, para darse esa administración, lo que hace es gestionar los recursos que obtienen necesarios para alcanzar esos objetivos. Entonces, acá ya empezamos a darle como una entidad, lo empezamos a ver cómo se conforma esa persona. ¿Se acuerdan que al principio también hablamos el primer día de entes que eran personas, entes físicos, y entes ideales, que eran las organizaciones? Entonces, este ente ideal que yo no puedo tocar tiene forma, digamos, tiene como un cuerpo que, si yo no lo puedo tocar, puedo identificarlo. ¿De qué manera? Y le vamos a llamar patrimonio. El patrimonio va a ser el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que van a pertenecer al ente, a cualquier tipo de ente. Es decir, es todo lo que compone a un ente, todo eso va a conformar el patrimonio. Habíamos dicho que para que una organización pueda alcanzar sus fines, necesitaba recursos. Esos recursos les vamos a llamar bienes, según sea qué tipo de recursos. Si es un recurso que se puede tocar, son bienes económicos. Si yo no lo puedo tocar, pero es un recurso para la empresa, será un derecho, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a poder explotar y comercializar una marca, ¿sí? Ese es un recurso económico. Y luego, ¿qué aparece también? En el momento en que la empresa tiene que empezar a funcionar, de algún lado tienen que salir esos bienes y derechos. Alguien los va a financiar, de algún lado los voy a obtener.
y de pronto lo que voy a hacer es generar obligaciones. En términos contables les llamamos obligaciones. Es, digamos, cuando yo obtengo un recurso económico y no tengo, por ejemplo, yo me voy a dedicar a la venta de ropa y adquiero camisas y no tengo el dinero para pagar las camisas, puedo obtener las camisas y el proveedor lo que hace es decirme, bueno, te doy las camisas y me las pagás dentro de 30 días. Ahí estamos generando una obligación de dar. Yo a los 30 días tengo que pagarle en dinero al proveedor por haberme provisto o haberme brindado de esos recursos para generar mi actividad económica. Entonces, en el patrimonio yo voy a tener todo esto. Voy a tener, además de los bienes y los derechos, también tengo obligaciones. Ya vamos a ir ampliando este concepto, ¿sí? Esto es apenas una pequeña presentación. Pero ¿por qué es importante detenernos en esto? Porque hay un término que se confunde habitualmente con patrimonio y en contabilidad necesitamos que estén bien diferenciados, que es lo que se conoce como capital, ¿sí? Acá viene otra vez lo que yo decía el primer día de clase, empezamos a adquirir el lenguaje técnico, lenguaje que hace exclusivamente a la actividad, a la teoría contable, a la contabilidad. Entonces, capital, cuando nosotros hablemos de capital, a veces se confunde con patrimonio y nosotros decimos, no, cuidado, no es lo mismo patrimonio que capital. Patrimonio es esto, conjunto de bienes y derechos y obligaciones pertenecientes al ente. Capital será, en el caso de que sea una sociedad, será el capital social, es la expresión monetaria de la suma de los aportes de los propietarios que se comprometen a efectuar. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a armar una organización, cuando estamos por armar una sociedad, por ejemplo, nos tenemos que poner de acuerdo, los que la vamos a conformar, supónganse que somos 5 personas las que decimos, bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a armar una organización que se dedique a la venta de ropa y decimos, bueno, vamos a brindarle recursos para que esta organización empiece a funcionar. Entonces, como propietarios de esta organización vamos a aportar, vamos a hacer nuestro aporte y vamos a decir, bueno, nos vamos a comprometer entre todos a dar 100.000 pesos cada uno hasta completar 500.000, que ese va a ser el capital social que va a tener esta organización para funcionar. Entonces, cuando hablamos de capital social, lo que estamos mostrando es en pesos, por eso hablamos de expresión monetaria, de cuánto es la suma que los propietarios se han comprometido a aportar. Porque hablamos de compromiso de aporte. Luego vamos a ver que cuando nosotros formamos una sociedad, no necesariamente tenemos que aportar todo en el mismo momento cuando la sociedad nace. Podemos hacerlo en diferentes momentos. Lo importante es el compromiso de aporte. Eso tiene que quedar muy claro y eso sí se hace en un momento determinado, que es cuando nace la sociedad. En el momento que estamos haciendo nacer una Pero fue organización. una pregunta. Y Ese seguiría siendo el capital, aunque no lo pongamos ya de una. exactamente, ahí está la diferencia. El capital es lo que los propietarios nos comprometemos a aportar. Es una suma comprometida, que luego será igual al capital aportado, pero en principio puede ser una promesa de aporte, ¿sí? Pero es importante que eso nace en el momento que nace la empresa. Cuando una empresa, una organización nace con un documento, que es el contrato social. En ese documento se dice cuándo va a empezar a funcionar la empresa y cuál va a ser su capital. Y ahí cada socio dice, bueno, este capital que nos vamos a comprometer para esta empresa va a ser de 500.000 pesos. ¿Qué puede ocurrir? Que yo los aporte todos en el mismo momento del nacimiento. Todos aportamos los 500.000 pesos para que nazca la sociedad, o nos comprometemos a aportar esos 500.000 pesos, pero aportamos 100.000 ahora y 400.000 más adelante. Entonces, en la definición de capital es la suma, la expresión monetaria del compromiso de aporte. Por eso decimos compromiso de aporte, porque no necesariamente hay que aportarlo en el mismo momento. Y acá vienen las similitudes y las diferencias con el patrimonio de la empresa. Solo a veces, en algunos momentos, puede ocurrir que capital y patrimonio sean iguales, ¿sí?
Puede ocurrir que patrimonio y capital sean iguales y coincidan, pero solo va a ocurrir en un único momento, si es que esto ocurre. Y va a ocurrir en el momento del nacimiento de la empresa, ¿sí? Cuando la empresa nace, si esta empresa nace solo con el financiamiento, solo con el aporte de los propietarios, entonces aquí capital y patrimonio coinciden. Es el único momento en que capital y patrimonio pueden tener la misma expresión monetaria, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Que, supónganse que en esta sociedad que estamos conformando, todo el mundo aporta, te dijimos vamos a aportar 500.000 pesos. Todos aportan 400.000 pesos en efectivo, pero menos yo, por ejemplo, que digo, no, miren, yo no voy a aportar 500.000 pesos en efectivo, yo lo que tengo es un vehículo que vale 150.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo ese vehículo estoy debiendo a la concesionaria todavía 50.000 pesos. Ahora yo lo cedo esto, lo voy a aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces le doy a la sociedad mi vehículo, la sociedad recibe ese vehículo, pero ese vehículo lo recibe por 150.000 pesos, es el valor del vehículo. ¿Pero qué tiene incorporado? Una deuda, ¿sí? Porque ese vehículo yo lo transfiero con la deuda. Yo le digo, yo se lo doy a la sociedad. Yo tenía que aportar 100, pero tengo esto de 150.000, pero hay 50.000 que se lo debo a la concesionaria. Le estoy transfiriendo la deuda a la empresa. La empresa ahora va a tener que pagarle 50.000 pesos a la concesionaria. Es decir, yo acá aporté, además de un bien, aporté una deuda. Entonces, en este momento, capital y patrimonio no es igual, porque el patrimonio de la empresa va a ser mayor, ¿sí? Porque yo estoy aportándole también acá una deuda. ¿Y qué pasa también? A partir de que la empresa comienza a funcionar, que empieza a generar actividades económicas, como esta es una empresa, o sea, y esta organización, como dijimos, las empresas son organizaciones con fines de lucro, la idea es que a medida que comencemos a funcionar, empecemos a generar ganancias, utilidades, resultados positivos, ¿sí? Empecemos a tener beneficios con esa actividad económica que vamos a desempeñar. Todos esos beneficios, esas utilidades, esos resultados que la empresa va a empezar a generar a lo largo de su vida, es decir, a partir del día 1 de funcionamiento, van a ir incrementando su patrimonio, ¿sí? Y entonces por eso decimos que capital y patrimonio pueden coincidir solo el primer día cuando nace la empresa y a partir de ahí ya no van a coincidir más. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener ya beneficios o resultados generados por la propia empresa. Entonces, ya el patrimonio y capital se empiezan a diferenciar. Capital es solo lo aportado por los propietarios o lo prometido que van a aportar los propietarios, y en cambio, en el patrimonio van a estar todos los derechos, los bienes, derechos y obligaciones del ente que se van a ir enriqueciendo con los beneficios que va a obtener esta empresa a lo largo de su vida útil, ¿sí? Entonces, importante distinguir el concepto de capital y patrimonio, que no es lo mismo. Vamos a hacer una representación gráfica de lo que es el patrimonio. Ustedes están viendo, se utiliza un gráfico que es como un cuadrado, que lo vamos a partir en dos lados iguales. De un lado vamos a tener los recursos a la izquierda y a la derecha vamos a representar la financiación. Porque decimos que todo recurso que tiene una organización, una empresa, tiene que tener una financiación. Alguien tiene que estar financiando esos recursos de la empresa. En el momento cero es posible que toda esa financiación sea aportada por los propietarios, ¿sí? En el momento en que nace la empresa, es posible que todos sus recursos provengan de los aportes de los propietarios. En ese caso, los recursos serán iguales a la financiación propia, ¿sí? Porque acá ahora después vamos a definir qué es
dentro de financiación tenemos financiación ajena y financiación propia. La financiación ajena es aquella que va a provenir de fuera de la empresa, de fuera de la organización, de gente que no tiene relación directa con la organización, y en cambio la financiación propia es la que va a provenir de los propios propietarios y de la propia empresa, ¿sí? Bien, entonces, vamos a definir qué es recursos. Perdón, Cuando, profe. sí, Entonces, dentro del patrimonio van a estar los recursos y la financiación ajena y la financiación propia. correcto, Ok. correcto. Sí, sí, patrimonio es todo. Después, si ustedes repasan la definición de patrimonio, van a ver que hay la definición de patrimonio que decía que son todos todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene el ente. En las obligaciones nos estamos refiriendo a la financiación, ¿sí? Es otra manera de definir la financiación. Lo más importante que nos tiene que quedar ahora en claro es que para poder funcionar la organización, cualquiera sea, necesita recursos. Y para obtener esos recursos, alguien los tiene que financiar. ¿Esos recursos qué son? Son bienes económicos controlados por el ente que tienen alta probabilidad de ser útiles económicamente al ente. Pueden ser tangibles o intangibles. Es decir, lo tangible y lo intangible tiene que ver con si lo puedo tocar o no lo puedo tocar. Es el conjunto de bienes con que opera el ente, materiales o inmateriales. Es otra manera de llamar lo intangible o lo intangible. Puede ser lo tangible es material, lo intangible es inmaterial. Siempre que estemos hablando de una organización económica, que estemos hablando de una empresa, estamos hablando de bienes económicos. Atenti a esta definición, que recursos son palabras claves de recursos, que son bienes económicos, controlados por el ente, o sea, que el ente tenga el control de los beneficios de esos recursos y que tengan alta probabilidad de ser útiles económicamente al ente. Un recurso es considerado tal, o sea, es considerado recurso si me es útil económicamente al ente. Es decir, si a mí ese recurso me va a permitir obtener beneficios económicos a futuro. Si yo adquiero una camisa para vender, porque me dedico a la compra-venta de ropa, esa camisa será un recurso en tanto y en cuanto yo pueda sacarle un beneficio, que la pueda vender a un mayor valor al que la adquirí. ¿Se entiende? Entonces, ya vamos a entrar más en fino en cada una de estas diferencias. Por ahora vamos a ir dándonos esta idea de que los recursos son estos bienes económicos con alta probabilidad de ser útiles económicamente al ente. ¿Cómo se clasifican los recursos? Por su grado de permanencia, pueden ser de rápida movilidad y de carácter permanente. Por su índole jurídica, pueden ser muebles o inmuebles. Y también desde un punto de vista económico pueden ser bienes de consumo o bienes de producción. Cuando hablamos de la clasificación por su permanencia, nos referimos a cuánto van a permanecer adentro de nuestro patrimonio. Rápida movilidad significa que entran y salen rapidísimo del patrimonio. Movilidad es cuántas veces salen del patrimonio, digamos, si yo adquiero otro recurso que vuelve a salir. Es decir, por ejemplo, la mercadería. Se supone que si yo me dedico al comercio, mi mercadería tiene que salir rápidamente de mi stock. Eso significa que estoy vendiendo mucho. ¿Sí? Ese sería un recurso de rápida movilidad. En cambio, un recurso de carácter permanente será algo que yo necesito para generar beneficios económicos a futuro, pero que van a permanecer en mi patrimonio en forma permanente, o al menos es la idea que permanezca en forma permanente. Por ejemplo, el galpón donde va a funcionar la fábrica, el salón comercial donde vamos a ejercer nuestra actividad económica, ¿sí? El edificio, el inmueble donde vamos a desempeñar esa actividad, esos son recursos que serían de carácter permanente, ¿sí? Se supone que vamos a estar ahí durante muchísimo tiempo desempeñando nuestra actividad en ese mismo edificio. Por su índole jurídica, los vamos a clasificar como muebles o inmuebles. Mueble es todo aquello que yo puedo mover y trasladar de un lado a otro. A ese lo vamos a llamar en contabilidad mueble, ¿sí? Una camisa
va a ser una cosa mueble. Es una mercadería, un kilo de azúcar es un mueble. Un escritorio, un mueble, que en este caso coincide con la definición vulgar, ¿sí? Pero un automóvil para reparto también es una cosa mueble, ¿sí? En cambio, en contabilidad, ¿qué le vamos a llamar inmueble desde el punto de vista jurídico? Algo que está adherido al suelo, es lo que no puedo mover. Un campo, un edificio, ¿sí? El galpón, un terreno, eso es inmueble. Es importante esta definición porque luego vamos a ver que cuando se hacen operaciones económicas sobre estos Profe, disculpe. ¿sí? ¿Qué ejemplo dio por el grado de permanencia? No entendí bien. El grado de permanencia es cuánto tiempo va a permanecer dentro de nuestro patrimonio, un bien. Si el bien sale de nuestro patrimonio rápidamente, es de rápida movilidad. Por ejemplo, la mercadería, el dinero, son bienes de rápida movilidad. Y de carácter permanente sería, por ejemplo, un edificio, un terreno, un local comercial, que está permanentemente, digamos, dentro de nuestro patrimonio. En principio va a estar mucho tiempo. A eso se refiere lo de grado de permanencia, es en relación a lo que va a durar dentro de nuestro patrimonio. La clasificación mueble e inmueble, decía, es importante a la hora de ver cuando hay operaciones comerciales vinculadas con este tipo de bienes. A veces hay garantías o hay diferentes formas de garantizar una operación que involucra un mueble o un inmueble que va a tener diferente terminología según se trate de un bien u otro. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan de qué estoy hablando, si yo compro un auto, un automóvil, un rodado que voy a usar dentro de mi empresa y lo tengo que financiar, una forma de garantizar que yo voy a pagar ese bien es mediante una garantía que en este caso se le llama prenda, ¿sí? Se llama prenda a la forma de garantizar un bien mueble, el pago de una deuda sobre un bien mueble. Mientras que si yo contraigo una deuda y la garantizo con un bien inmueble porque compré un edificio, a esa garantía se la llama hipoteca, ¿sí? Son clasificaciones de tipo jurídico. Desde el punto de vista económico, estos bienes se pueden clasificar también estos recursos en recursos de consumo o recursos de producción. De consumo significa que lo vamos a utilizar una sola vez, ¿sí? Lo vamos a consumir con el primer uso. Y de producción significa que no se van a consumir con el primer uso, sino que se van a transformar en otro recurso económico. Por ejemplo, en el caso de si yo tengo una fábrica de muebles y yo tengo recurso madera, yo no voy a consumir ese recurso en un primer momento, sino que lo que voy a hacer es transformar esa madera en otro bien que puede ser una silla o una mesa. ¿Sí? Bien. Decíamos que todos los recursos de algún lado van a salir, de algún lado viene la financiación de ese recurso. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Ya lo habíamos visto en el grafiquito. Teníamos la financiación ajena y la financiación propia. La financiación ajena son deudas ciertas o altamente probables del ente por hechos que ya acontecieron, por hechos que ocurrieron. La financiación propia está formada por los aportes de los propietarios del ente, así como los resultados de las operaciones y de hechos económicos que la propia organización o empresa va a generar a lo largo de su vida útil. De esto vamos a hacer muchísima práctica hoy, así que quédense tranquilos si no captan suficientemente bien ahora esto de que es deudas ciertas, o a qué nos referimos cuando decimos que es altamente probable de ocurrir, digamos, y lo que es importante es que siempre toda deuda, toda financiación ajena, la vamos a considerar siempre que los hechos ya hayan ocurrido, no por hechos que vayan a ocurrir. Esto va a ser más importante más adelante cuando ya entremos en el léxico contable más técnico, ahí vamos a ver bien la característica cuando no cumplen con uno de estos requisitos. Por ahora lo que me interesa es que tengamos en cuenta que
cada recurso proviene de una fuente de financiamiento. Que los recursos son igual a la financiación. No podemos tener más recursos que financiación o tener más financiación que recursos. Siempre recursos es igual a financiación. Es una igualdad. Ese gráfico que hicimos, ese cuadrado partido al medio, donde a la derecha mostrábamos los recursos, es nada más y nada menos que la expresión gráfica de una igualdad. ¿Sí? En una igualdad matemática sería recursos igual a financiación. ¿Sí? Como que tenemos dos miembros de una igualdad, si yo lo tengo que definir en términos matemáticos. Cada lado de este cuadrado del patrimonio, el lado izquierdo me va a representar a los recursos y el lado derecho me va a representar a la financiación, que en este caso la vamos a dividir en dos, que puede ser financiación ajena y financiación propia. Profe, ¿el recurso y la financiación siempre va a ser igual? Siempre, siempre. Ah, ok. Todo recurso tiene que tener su financiación. Y no hay financiación si no hay recurso. ¿Sí? Si no, no lo considero financiación. Tiene que estar apareada a un recurso. Entonces, siempre que haya un recurso hay una financiación. Después lo que tengo que ver es quién lo financia y qué efecto tiene esa financiación en mi patrimonio. De esto es lo que vamos a ir ahora describiendo paso a paso. Yo ahora voy rápido porque, bueno, tenemos que recuperar un poco el tiempo que perdimos la clase pasada, pero tranquilos que vamos a hacer suficientemente práctica para adquirir bien estos conocimientos. Esto ahora le vamos a ir agregando la Profe, definición. ¿puedo hacer una pregunta? Justo. En caso de que vos tengas una deuda cierta de financiación ajena y como financiación interna tengas los resultados de la acción del ente, y vos pagás la deuda ajena, dejás de tener esa financiación, ¿cómo equipararías ese faltante de financiación en los recursos? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver paso a paso ahora. Yo diría, para que lo vayamos viendo, hay todo un movimiento que es lo que vamos a ir aprendiendo. Lo que vamos a ver hoy es cómo se va moviendo cada componente del recurso y de la financiación y de qué manera nosotros siempre tenemos que mantener la igualdad. ¿Sí? Esto es importantísimo. Ustedes siempre tienen que mantener este dibujo que habíamos mostrado recién, que recursos es igual a la financiación. Eso siempre se tiene que mantener igual. En caso que eso tenga alguna alteración, vamos a ver qué significa. Pero vamos despacito. Permitime que avancemos un poquito más y ya vas a ver cómo te voy a ir respondiendo a lo que vos me estás preguntando. Si terminada la clase ves que no te lo aclaré, te volvemos atrás y volvemos con el ejemplo. Dale, Pero buenísimo, ahora, gracias. por ahora vamos a ir despacito. Lo que vamos a hacer es, esto es conceptual, los recursos y la financiación es una cuestión conceptual. Como nosotros estamos en contabilidad, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a agregarle lenguaje técnico a cada una de estas definiciones que dimos recién. Entonces, a los recursos le vamos a agregar un nombre y a la financiación propia y ajena también le vamos a poner un nombre distinto a esto. Por ejemplo, al activo, digamos, a los recursos que controla el ente que poseen valor económico le vamos a llamar activo de ahora en adelante. ¿Sí? Y a los compromisos ciertos o eventuales asumidos por el ente en favor de terceros le vamos a llamar pasivos. O sea, el pasivo sería lo que vimos recién como financiación ajena. ¿Sí? Cada vez que nosotros hablemos e introduzcamos el término de terceros, nos estamos refiriendo a entes, personas, ya sea físicas o jurídicas, que están fuera de la organización, fuera de la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de terceros nos referimos entonces a gente que está afuera de la organización. Entonces, cuando adquirimos compromisos ciertos o eventuales con alguien que está fuera de la organización, esa es una financiación ajena. A esa financiación ajena, a partir de ahora, le vamos a llamar pasivo. Y a todos nuestros recursos, todo lo que está del lado izquierdo, a todos nuestros recursos le vamos a llamar activo. ¿Sí? Esto es la forma en que, digamos,
vamos a ir denominando de manera contable y técnica a los componentes del patrimonio. Habrán visto acá que nos está faltando un componente del patrimonio, ¿sí? Profe, ¿podría explicar lo del pasivo otra vez, por favor? Sí, pasivo es simplemente el nombre que contablemente le vamos a dar a toda aquella financiación ajena, o sea, toda financiación que proviene de afuera del ente, es decir, aquellos financiadores, digamos, de nuestros recursos que no están dentro de la empresa, dentro de la organización. Esos son terceros, ¿sí? A eso nos referimos a terceros. Esa financiación le vamos a llamar compromisos ciertos o eventuales. Ya vamos a ver bien a qué nos referimos con compromisos ciertos o eventuales a medida que vayamos avanzando en las definiciones propias de lo que es pasivo y activo. Por ahora estamos en los grandes nombres, en los grandes títulos para que nos ubiquemos cómo es el patrimonio, ¿sí? Ya vamos a ir despacito a hilar más finito técnicamente a los diferentes tipos de pasivos, ¿sí? A los diferentes tipos de activos que voy a encontrar. Hoy por hoy, en la clase de hoy, es simplemente saber que a los recursos les vamos a llamar activos en contabilidad y que a la financiación, a una parte de la financiación le vamos a llamar pasivo. ¿Qué parte de la financiación? La financiación ajena, la que es de terceros, ¿sí? La que le estamos debiendo a otros que están relacionados con la empresa. ¿Qué parte me está faltando acá de la financiación considerada? Alguien que se anime a decirme. ¿Qué me estaría faltando en este patrimonio? El patrimonio Financiación neto. propia. Financiación propia. Perfecto. No, la propia, la financiación propia. Exactamente. Está faltando la financiación propia. La financiación propia le vamos a llamar patrimonio neto. ¿Sí? Facilito, para no hacernos mucho lío, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Eso representa el patrimonio neto. ¿Sí? Cuantitativamente, como dijimos que esto era una expresión matemática, es la porción del activo que les corresponde a los dueños. Fíjense, nosotros decíamos que recursos era igual a financiación. O sea, que activo era igual a ¿qué? A pasivo más patrimonio neto. Si el pasivo es lo que yo le debo a los terceros ajenos a la empresa, digamos, lo que me quedaría sería el patrimonio neto, que es lo que le debería el ente a quién, a los socios y a la propia empresa. Así, pero como la empresa no se debe a sí misma, ¿cómo lo representamos? Decimos es la parte del activo que le corresponde a los dueños, ¿sí? Esa es la forma de definirlo positivamente. Si ustedes se fijan y lo grafican, se van a dar cuenta que por un lado teníamos el activo era todo completo el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho podíamos tener parte del pasivo y parte del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, como esto es una igualdad, lo que estamos representando es lo mismo que representamos al principio, que recurso es igual a financiación. Entonces, activo va a ser igual a pasivo más patrimonio neto. Esto es una igualdad. ¿Se acuerdan? Yo les decía, esa representación gráfica, ese dibujito del patrimonio, lo único que estábamos haciendo era representar gráficamente una expresión matemática, una ecuación. ¿Cómo le llamamos nosotros a esa ecuación o a esa igualdad? La igualdad contable básica. Así le llamamos en contabilidad. Es una expresión algebraica, una suma y resta, ¿sí? Es recursos igual a financiación más financiación propia. Esa es la expresión algebraica, perdón. Lo que hacemos en contabilidad es cambiarles el nombre para empezar a hablar en términos contables. Entonces, a recursos les llamamos activos, a la financiación ajena le llamamos pasivo y a la financiación propia patrimonio neto. Y entonces tenemos la ecuación que es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Profe, ¿puedo repetir, por favor, lo de la financiación ajena sería pasivo o activo? Pasivo. Financiación ajena es pasivo. No pierdan de vista el dibujo original donde teníamos que recurso era igual a financiación. ¿Sí? Acá estoy cambiando el nombre de recursos por activo. Y estoy cambiando el nombre de la financiación por, a la financiación ajena le vamos a llamar pasivo y a la financiación propia le vamos a llamar patrimonio neto.
Es eso, Profesor, ¿sí? la financiación ajena, que sería el pasivo, serían todas las obligaciones a pagar A terceros ajenos a la a empresa. terceros. Sí, A terceros ajenos a la empresa. bien. Luego, lo que se hace es un pase matemático para tener todas las expresiones en positivo, y entonces hacemos un pasaje de término, y ahí decimos que activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. ¿Sí? Eso es una simple pase de término, con lo cual para definir el patrimonio neto decimos que es la diferencia entre el activo y el pasivo. O lo que nosotros decíamos recién es la parte del activo que le corresponde a los propietarios. Esta Profe, sería pero la... ¿cómo Sí. sería? Sería financiación, digamos, el recurso menos la financiación ajena sería igual a la financiación propia. Correcto, Ah, correcto. bien. Si yo a todos los recursos que tengo, ¿sí? Si yo a todos mis recursos le resto lo que tengo que darle, que estoy obligado a entregarle a los que me financiaron de manera que están fuera de la empresa, digamos, todo lo que constituye mi pasivo, la financiación ajena, si yo a todos mis recursos los destino a pagar esa financiación ajena, lo que me queda, activo menos pasivo, lo que me queda, es el patrimonio neto o el activo que le corresponde a los propietarios. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Esta sería entonces la ecuación contable. Si la llevamos al grafiquito de patrimonio que vimos al principio, cambiamos la parte rosada, si la parte izquierda es el activo, son bienes y derechos a favor de la empresa. En la parte derecha tendríamos el pasivo, deudas y obligaciones con tercero, y lo que sería el patrimonio neto estaría expresado por, acá les agrego algún concepto más, capital, reserva y resultados, incluye la utilidad del ejercicio. No hemos visto este tema de las reservas todavía, pero bueno, ese sería el concepto. Pero es el capital, que es lo aportado por los propietarios, y las reservas y los resultados no es otra cosa que los resultados que va a ir generando estos beneficios o ganancias que va a tener la empresa a lo largo de la vida útil de la empresa. ¿Sí? Así que bueno, esta sería la expresión de la ecuación contable. Gráficamente, digamos, o matemáticamente, lo que es lo mismo, activo igual a pasivo más patrimonio neto, o patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. ¿Alguna duda en relación a esta ecuación? Podemos repetirla todas las veces que ustedes quieran. De todos modos, no se preocupen porque a partir de ahora vamos a hacer varios ejercicios para ubicarnos gráficamente en la ecuación matemática, como también en la expresión gráfica. Vamos a ir viendo gráficamente cómo se van comportando los diferentes elementos que componen el patrimonio y qué pasa, por ejemplo, si, a ver, cuando uno mide a lo largo a partir de que una empresa o la organización empieza a tomar vida, esta ecuación contable se empieza a mover, ¿sí? Empieza a subir y crecer. Aumenta el pasivo, aumenta el activo, disminuye el activo, disminuye el pasivo, puede aumentar el patrimonio neto, puede disminuir el patrimonio neto. Es decir, estos elementos componentes del patrimonio, a partir de que la empresa empieza a funcionar, empiezan a tener un movimiento en más o en menos, o sea, empiezan a crecer o a decrecer. Esto se le llaman, a esos movimientos se les llaman variaciones patrimoniales, o sea, variaciones que tiene mi patrimonio. Mi patrimonio va a ir cambiando a lo largo de la vida útil de la empresa, día a día, según vayan variando estos componentes. Así, cuando va variando el activo, va variando el pasivo, me está produciendo un efecto en mi patrimonio. ¿Sí? Mi patrimonio no es estático. Este patrimonio va a ir teniendo variaciones a lo largo de la vida útil de la empresa a través de mis operaciones comerciales. Esas variaciones se las conoce como variaciones patrimoniales. Y hay dos tipos de variaciones patrimoniales, es decir, hay dos efectos que se pueden producir dentro de mi patrimonio. Un efecto es que mi patrimonio
cambie en cantidad, es decir, que crezca en pesos o disminuya en pesos. Es decir, que este grafiquito que estamos viendo acá aumente en el tamaño del gráfico, o sea, sea un gráfico mayor, si es que mi patrimonio aumenta, o este gráfico se achique porque yo estoy perdiendo patrimonio, por lo tanto, el dibujito sería más chico. Esto es una explicación gráfica. ¿Qué ocurre si cómo se le llama cuando esa variación es de ese tipo, digamos que varía la cuantía del patrimonio? A esto le llamamos variación patrimonial modificativa, porque me modifica el patrimonio. Es una variación patrimonial que me va a modificar la cuantía, el tamaño de mi patrimonio. ¿Sí? Y ¿Variación particular qué, profe? modificativa. Modificativa es decir, que me va a modificar el patrimonio. Me aumenta, Profe, disminuye la cuantía del patrimonio. Sí. una pregunta. ¿Y qué pasaría con el pasivo? Que el pasivo son deudas y obligaciones con terceros. Y si yo reduzco mi patrimonio por distintos tipos de motivos, me quedaría con deudas. Bueno, tranqui, ahí vamos, vamos a ir despacito, vamos despacito. Ahora lo que vamos viendo es que pueden existir dos formas de modificarse mi patrimonio, dos tipos de variaciones que van a hacer que mi patrimonio cambie su forma. Una es que cambie en cuanto a la cantidad, que crezca o disminuye. Esto le llamamos modificativa, variación patrimonial modificativa. Puede ocurrir solo por dos cosas. O porque aumentamos el patrimonio porque hacemos aportes nuevos, o lo disminuimos porque los propietarios retiran parte de su capital, o porque existen resultados que pueden ser positivos, en ese caso me va a aumentar el patrimonio, o porque ocurran resultados de tipo negativo, y en ese caso se me disminuye el patrimonio. ¿Sí? Es decir, que las variaciones patrimoniales modificativas pueden venir por acción de los socios, que la aumenten voluntariamente o la disminuyan, o sea, que aumenten, traigan más aportes de capital o saquen capital, o producto de los resultados de la propia actividad de la empresa, que pueden aparecer resultados positivos o de pronto pueden aparecer pérdidas, resultados negativos, con lo cual mi patrimonio se disminuye. Entonces, primera variación o tipo de variación, las variaciones patrimoniales modificativas que me cambian la cuantía del patrimonio. Profe, Sí. una preguntita. ¿Modificativa es lo mismo que cuantitativa? Claro, porque no, cuantitativa a cantidad, sí. A cantidad, sí. Tiene que ver con la cantidad. Ok, ¿Sí? gracias. Con la cantidad en pesos, el volumen en pesos de mi patrimonio. Es lo mismo. Las otras variaciones son variaciones permutativas. ¿Qué significa permutativa? Viene de permutar, de cambiar una cosa por otra. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo hacer combinaciones dentro del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Puedo achicar mi activo y de pronto achicar mi pasivo en la misma proporción. El volumen en general, digamos, mi patrimonio en pesos no va a cambiar, pero sí cambia la composición. De pronto voy a tener menos activo y menos pasivo. Imagínense que yo pago una deuda, pago 100.000 pesos de una deuda que debía de las camisas. Lo voy a pagar con un recurso económico, con dinero que tengo. Entonces, voy a dejar de tener 100.000 pesos de recursos económicos para pagar un pasivo, digamos, que tenía de 100.000 pesos. Entonces voy a dejar de tener ese pasivo de 100.000 pesos. En general, acá lo que estoy haciendo es cambiar un activo por un pasivo, pero en la misma proporción, ¿sí? Entonces no va a cambiar la cuantía del patrimonio, ¿sí? El patrimonio va a seguir siendo el mismo. Ah, profe, entonces siempre que se modifica eso, siempre en la misma proporción. Siempre. Esto es clave, esto es la clave y lo tan simple y sencillo que es la contabilidad. La contabilidad es muy simple y yo para poder entenderla tengo que saber que esta ecuación siempre se tiene que mantener así. Entonces, acá en esta ecuación no hemos incorporado los resultados, ¿no?
Entonces, como ahora estamos hablando de variaciones permutativas, en las permutativas no intervienen resultados. Lo que estamos haciendo es cambiar un componente del patrimonio por otro. Pero tenemos que mantener la igualdad. Lo que no tenemos que hacer es cambiar la igualdad. Digamos, los activos y los recursos, digamos, tienen que ser siempre iguales a la financiación o al pasivo más el patrimonio neto. Eso lo tengo que mantener. Sí. ¿Puede volver a repetir variaciones permutativas, por favor? Sí, una variación permutativa es un cambio en la ubicación de un elemento patrimonial por otro elemento patrimonial. Por ejemplo, yo puedo puedo hacer que ingrese un automóvil a mi patrimonio, pero para que aumentar mi patrimonio en ese bien, digamos, en ese automóvil, yo me desprendí de dinero, o sea, salió dinero, o sea, tengo menos activo en efectivo por 500.000 pesos porque me entró un auto que voy a utilizar para el reparto de la empresa por 500.000 pesos. Lo que cambié fue la composición de mi activo. Yo tenía un activo que lo tenía en efectivo, en dinero, o lo tenía en el banco, no importa dónde lo tenía, y ahora tengo otro tipo de activo, otro bien, por el mismo valor, pero hubo un cambio dentro de mi activo. Yo después vamos a ver, cuando empecemos a ver la técnica de la contabilidad, cómo vamos a ir mostrando esos cambios. A lo que referimos es que yo puedo tener este tipo de cambios acá adentro en la composición del patrimonio. En tanto no lo modifiquen en la cuantía, estos cambios son variaciones patrimoniales permutativas. O en algún libro lo pueden encontrar como cualitativa, es decir, cambio la cualidad, cambio la composición. ¿Sí? Puedo aumentar un pasivo, disminuir un pasivo, o con un pasivo aumentar un activo. No importa cómo yo vaya jugando acá dentro de esta ecuación, lo que tengo que tener en claro que no tengo que modificar el total, tengo que mantener siempre la igualdad. Si yo mantengo siempre la igualdad, estamos hablando de variaciones de tipo permutativa. Si mantengo la igualdad en cuanto a la cuantía de mi patrimonio, entiéndase bien. Estamos hablando acá que mi patrimonio no aumenta ni me disminuye. ¿Sí? Por eso es muy fácil distinguir entre una variación modificativa y una permutativa. Simplemente yo sabiendo bien el concepto de la modificativa, yo acordándome de eso, las demás son todas permutativas. Sí. Profe, ¿podría explicar el ejemplo del cheque de pago diferido que aparece en el PDF? Con justamente la permutativa. No, ahora prefiero que no. No es que te quiera esquivar, Profe. pero introducir un término en ese tipo de concepto cuando estamos viendo la parte muy básica todavía no lo haría. Veámoslo después con un trabajo práctico. Ahí Profe, un ejemplo. Lo saqué del PDF, por eso. Sí. En un ejemplo de permutativa, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un ejemplo un ejemplo de permutativa donde participe un activo y un pasivo. Yo adquiero mercaderías para la venta, es un recurso, la mercadería va a ser un recurso. Necesito adquirir camisas, digamos, como recurso para generar beneficio económico a futuro, porque yo me dedico a la compra-venta de ropa o a la venta de ropa. Entonces, como no la puedo pagar enseguida, el proveedor me la va a financiar, me va a financiar este recurso a 30 o 60 días. En este caso, yo voy a incrementar mi pasivo en 100.000 pesos y voy a incrementar mi activo en 100.000 pesos. Los 100.000 pesos de activos son las camisas, el valor de las camisas que yo estoy incorporando a mis recursos. Me va a aumentar entonces mi patrimonio activo en 100.000, pero con la misma proporción me aumenta la financiación ajena, me aumenta el pasivo en 100.000 pesos. Entonces yo sigo manteniendo acá la igualdad. ¿Sí? Es permutativa porque yo estoy cambiando los componentes de mi patrimonio, pero no estoy aumentando el patrimonio neto.